Antecedentes de la tradición jurídica de Occidente, el derecho consuetudinario de los pueblos germánicos. Bueno, antes de los pueblos germánicos no había sistemas jurídicos, pero sí existía un orden jurídico. No había una clase profesional de juristas ni una judicatura profesional. Muy poco estaba escrito de la ley y nadie se había interesado por crear instituciones que ejercieran la ley. Pero a los finales del siglo XI y comienzos del siglo XII empezaron. Bueno, algunos de esos sistemas jurídicos fueron el derecho canónico, derecho urbano, derecho real, derecho mercantil, derecho feudal. Bueno, ¿qué pasó en los siglos siguientes con el derecho consuetudinario de Europa? Bueno, pareció primero que todo desaparecer casi por completo. Hubieron formación de nuevos y complicados sistemas jurídicos. Esto primero para la iglesia y luego para las órdenes políticas seculares. Derecho canónico, derecho urbano, derecho real, derecho mercantil, derecho feudal y señorial. Con el tiempo transcurrido del siglo XVI a XX, una serie de grandes revoluciones como la Revolución Alemana, Revolución Inglesa, Norteamericana, Francesa, Rusa, transformaron la tradición jurídica occidental, dejando su trasfondo Germánico atrás. Derecho trivial. Los primeros órdenes jurídicos fueron de carácter trivial. Cada tribu tenía su propia ley, aunque estos eran independientes, eran notablemente similares. Tenían una principal unidad jurídica que era denominada la familia. La violación de la paz de la familia era de represalia mediante el blood-feud, o bien para evitarla por medio de negociaciones entre clanes o familias. Habían unidades territoriales que consistían en familias. Esas familias consistían en aldeas. Esas aldeas hacían condados y esos condados hacían reinos muy débilmente ordenados. ¿Quiénes eran los encargados de emitir las leyes? La autoridad central, con ayuda de los consejeros eclesiásticos, eran las encargadas de emitir las leyes triviales, que forman parte de lo que hoy se conoce como un derecho tradicional, puede ser. Derecho romano vulgar. Con la caída del Imperio Romano en el siglo V, en muchos lugares desapareció lo poco que quedaba o que había llegado del derecho romano a los pueblos germánicos. En el norte de Italia, España, sur de Francia, sobrevivieron estos, el recuerdo y una parte de esas terminologías. Este derecho romano se denominó derecho romano vulgar, y para distinguirlo del original, el del que era el del periodo clásico y el postclásico. Se llama derecho romano vulgar porque quedaron unos restos y era como reconocido. Pero bueno, la mayor importancia de los restos de este derecho fue conservar la idea de que el derecho debería desempeñar un papel en la ordenación de las relaciones políticas y sociales. La Iglesia conservó algunos vestigios del derecho romano, así como la ley bíblica, y por consiguiente, al convertirse el cristianismo, un jefe germánico con frecuencia promulgaba leyes que prácticamente eran como las costumbres del pueblo. Bueno, una de estas era la ley sálica. Fue remitida por el rey Merovingio Clodoveo, poco de convertirse al cristianismo. Esta ley aplicaba sanciones monetarias por no asistir a tribunales locales, y las sanciones monetarias para los malhechores. Uno de sus propósitos principales era inducir a las partes a una disputa, someterse a una decisión de la asamblea local, en vez de resolver estas por venganza. Leyes de Telberto. Son notables por las extraordinariamente detalladas tarifas establecidas por varios perjuicios, pérdida de piernas, ojos, brazos y orejas, etc. A cada uno se le había denominado un precio, que ese precio se le llamaba voto, y se miraba si la víctima fuera un esclavo, hombre libre o sacerdote. El edicto del rey Lombardo Rotaris. De los 365 artículos del edicto, 140 trataban de medidas penales. Se fijaban distintos precios por golpear a alguien en la cabeza, romper la nariz, sacarle los ojos, romper un brazo, etc. En términos funcionales, la institución de penas monetarias no se debe dudar si sirvió para disuadir o castigar, sino para impedir venganzas entre las familias y para facilitar la negociación y mediación entre las familias rivales. Instituciones jurídicas germánicas. Bot era el precio que se les ponía a los diferentes perjuicios.
Wer era el precio que había que pagar a los parientes del difunto. Este era distinto dependiendo de las clases de la persona. Mut era la protección extendida por la familia a las personas. Frit, la paz del hogar. Muts eran las asambleas públicas. Junto a ellos se encontraban tres instituciones: la seguridad, Bord, la prenda, la Wer y, por finalmente, el rehén. Ordalías como principal método de prueba legal. La primera es por fuego. Quienes sometían a la prueba de fuego pasaban los ojos vendados o descalzos sobre superficies puestas al rojo vivo, o bien sujetaban hierros candentes en las manos, y si esas heridas se curaban, estos quedaban exonerados. Por agua. Por agua se efectuaba en el agua fría o caliente. Con el agua fría, el sospechoso, pues principalmente era declarado culpable si su cuerpo era llevado por las aguas contra su curso natural, mostrando así que el agua no lo aceptaba. Con el agua caliente era culpable si después de meter los brazos y las piernas en agua hirviendo salía ileso. El sistema de juicio por ordalía y la combinación con el juicio por juramentos. Se contrae de forma poética, uso de aliteraciones mediante las dos partes, mediante que el acusado y el acusador. Esos eran unos juramentos que tenían que ser de forma poética y con muchas aliteraciones. De ahí es donde nace el derecho y la formalidad y el carácter dramático de este. Bueno, estos juramentos habían el juicio. Entonces el mut o la asamblea decidía qué parte le tocaría el juramento, y al que le tocaba el juramento lo tenía que complementar con cierto número de ayudantes dispuestos a jurar en fórmulas de apoyo. Estos ayudantes principalmente eran los familiares, los que siempre contaban con este juramento. Bueno, elementos dinámicos del derecho germánico, cristianismo y realeza. La nueva religión que se propagó en el siglo V y X amenazó con la existencia del derecho consuetudinario germánico, fundado en mitos triviales. Bueno, el movimiento monástico combatió estos mitos que tenían las religiones germánicas y fue uno de los factores que hizo surgir el campesinado europeo. Aparte, el concepto de iglesia por parte del cristianismo fue de una gran llamada de atención por parte de los pueblos germánicos. Bueno, cambios en el derecho consuetudinario de los pueblos europeos por falta del cristianismo. Por una parte, el cristianismo introdujo la escritura y este permitió fijar algunas costumbres. En segundo lugar, al notar estas costumbres ofreció una oportunidad de hacerle algunos cambios. El juramento empezó a adoptar formas cristianas y fue apoyado por sanciones eclesiásticas. Se administraban juramentos con sacerdotes en las iglesias ante los altares, y jurar en vano quedó expuesto a castigos eclesiásticos. El cristianismo sirvió para transformar el gobernante de jefe trivial en rey. Una vez convertido al cristianismo, el rey ya no solo representaba a su tribu, sino representaba una deidad universal. Las necesidades de la burocracia real y eclesiástica generaron nuevas instituciones jurídicas más refinadas que las de la cultura trivial y local: derecho consuetudinario y derecho penitencial y su relación. Bueno, el concepto de derecho consuetudinario es concepto de honor y destino. El del derecho penitencial es concepto de arrepentimiento y perdón. Bueno, aquí tenemos en el derecho consuetudinario que tendía a la represión de evitación de conflictos violentos dentro de la comunidad trivial, y en el derecho penitencial lo que sirve es la conservación y del bienestar espiritual de la comunidad de los fieles y la preparación de sus almas para la vida eterna. No obstante, la ley penitenciaria y el derecho consuetudinario pertenecerían a la misma cultura, ya que todos los delitos seculares también eran pecados, y todos los principales delitos eclesiásticos también eran delitos por el derecho consuetudinario, y eran sometidos a unas sanciones seculares. Pero, mucha atención, no se debe exagerar aquella influencia
de los penitenciales sobre el derecho consuetudinario, ya que la división de la ley terrenal y la ley de Dios fomentaron unas buenas tendencias de la ley del mundo, especialmente lo que llamó el filósofo Max Glumak, historiador, la paz dentro de la enemistad. ¿Cómo era concebido el derecho? Era un proceso mediador, un modo de comunicación, y no en lo fundamental como un proceso de legislatura. Definición de la ley en este tipo de orden jurídico. Es algo que brota de las pautas y normas de conducta, de los modos y las costumbres. Surgimiento del cristianismo y su difusión por Europa. Bueno, al contradecir la cosmovisión germánica y dividir la vida en dos ámbitos, el cristianismo desafió la santidad última de la costumbre, incluyendo la santidad de las relaciones de parentesco, señorío y monarquía. La estructura básica del derecho consuetudinario quedó intacta, pero muchos de sus rasgos particulares fueron poderosamente influidos por creencias cristianas. Hubo apoyo en la institución y los valores sacros del pueblo. La Iglesia propuso reformarse a sí misma y al mundo por ley. Se estableció como entidad visible, corporativa y legal, independiente de las autoridades imperial, real y feudal. Bueno, muchachos, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por su atención.